Bueno, buenos días. Este, Vamos a dar por inicio a la sesión académica del día de hoy. Yo soy el doctor Alberto González Rubalcaba, soy residente de segundo año en el Servicio de Alergia e Inmunología Clínica y agradezco el asesoramiento de la doctora Rosibet Guzmán Avilán para el asesoramiento de esta sesión que lleva por nombre Características Clínicas y la clasificación de la gravedad de la anafilaxia. Entonces, para iniciar, esta frase que venía en este artículo, que la anafilaxia es una emergencia clínica que todos los profesionales de la salud necesitan reconocer y tratar. Entonces, los objetivos de esta sesión principalmente va a ser conocer cuáles son los conceptos actuales de anafilaxia, cuáles son las causas más frecuentes de esta, identificar la reacción de anafilaxia adecuadamente, iniciar un tratamiento adecuado y precoz, la vía de administración de los medicamentos, reducir las muertes que son evitables y conocer las complicaciones de un manejo tardío, como las reacciones bifásicas y cuáles van a ser los cuidados cuando ya tenemos un paciente que ya pudo superar la anafilaxia. Porque es importante conocer los conceptos de anafilaxia. Bueno, este fue un estudio que se realizó aquí en el Centro de Alergias de aquí del Hospital Universitario, en el cual hicieron una encuesta a más de 1000 profesionales o personal médico, el cual fue un estudio transversal en mayores de 18 años. Nada más aquí lo importante es que solamente cerca del 30% aprobó estas preguntas, que fueron 8 preguntas de 12, era que ya lo habían aprobado. El grupo del personal médico que ya estaba elaborando, los que contestaron mayor, esta encuesta fueron aquellos que tenían más de 30 años en el campo laboral, y los alergólogos fueron pues los que tuvieron la mayor cantidad de respuestas correctas en comparación de los médicos generales, que fue un 62 en contra de un 25%. Y los estudiantes de medicina, ya en general, fueron los que tuvieron mayor respuestas correctas. Entonces, aquí también lo que llama la atención es que el personal que respondió que el tratamiento para la anafilaxia era la adrenalina fue un 93%, pero solamente de ese 93%, el 63% había la forma correcta de la aplicación. Entonces, esto es importante porque esto lo vemos muy frecuentemente cuando nos interconsultan en urgencias, que llegamos, el paciente tiene una anafilaxia, ya lo tratan y preguntamos cuál fue la forma en la que lo administraron, y muchas veces quedamos lo administran de una forma intravenosa. Entonces, esto es importante, esto ya se publicó, entonces vamos a ver más acerca de este tema. Como definición, hay distintas organizaciones que lo definen. Aquí tenemos, por ejemplo, la Organización Mundial de Alergia define como una presentación clínica la más grave de las reacciones alérgicas. Y la de aquí la define como una reacción potencialmente mortal que se caracteriza por la aparición de síntomas, o sea que hay un daño multiorgánico y que requiere una intervención médica inmediata. Y la guía de la galaxia de 2022 la define como una reacción alérgica grave y potencialmente mortal. Haz de cuenta que unió las dos definiciones. Entonces, en resumen, es la forma más grave de las reacciones alérgicas, y hay distintas definiciones por distintas organizaciones. ¿Cuál es la epidemiología? Perdón. La incidencia global es de 50 a 100 aproximadamente casos por cada 100.000 personas. La prevalencia de por vida es de 0.3 al 5%, y la incidencia en niños es un poquito más alta, de 1 a 700 casos por 100.000 personas. Y el ingreso a urgencias, en este artículo se mencionaban que de cada 1000 ingresos que habían urgencias en adultos, 2 eran relacionados a anafilaxia, y en niños era menor, era un caso por cada 1000 ingresos a urgencias. En los adultos, más frecuentemente lo veían en hombres mayores de 15 años y en mujeres también mayores de 15 años, principalmente cuando estaban en su periodo menstrual. Y también se relacionó que la anafilaxia perioperatoria es de cada 20.000 a 30.000 cirugías puede haber un caso de anafilaxia. ¿Cuál es la recurrencia y la mortalidad de estos casos? La recurrencia de un paciente que ya tuvo anafilaxia en los próximos 25 años puede tener la mitad de probabilidades de volver a tener anafilaxia, entre un 25 al 50%, y la mortalidad relativamente es baja, siendo la más frecuente cuando son por picaduras de insectos como abeja, hormiga o avispas. Este fue un estudio que se realizó del 2010 al 2015 en Estados Unidos y Canadá,
Entonces aquí de los ingresos que había al área de terapia, querían identificar de todos esos ingresos cuántos fueron por anafilaxia y identificar cuál fue la causa principalmente. Entonces fueron cerca de 600,000 ingresos que hubo en 5 años, cerca de 2,000 casos fueron los que ingresaron por anafilaxia y la causa más frecuente que ellos identificaron fueron los alimentos, principalmente cacahuate y leche. Y además también cuando eran derivados de productos sanguíneos, por ejemplo, alguna transfusión, también fue una de las principales causas de anafilaxia. La mortalidad relativamente es baja, como ya lo habíamos visto, un 1%, y los que tenían mayor riesgo de llegar y eran pacientes que terminaban intubados, eran aquellos pacientes que tenían un asma principalmente que no estaba controlada. ¿Cuál es la fisiopatología? Vamos a tener 3 tipos de mecanismos. El principal va a ser mediado por IgE, el cual es el mecanismo más clásico y frecuente que vamos a tener en un paciente con anafilaxia. Entonces, ¿cuál va a ser la interacción entre el alergeno y el receptor de alta afinidad de inmunoglobulina E? Se van a liberar sustancias ya preformadas y de nuevo. La que no es mediada por IgE, esa principalmente va a ser por anafilotoxinas del complemento o activación del sistema de contacto y de coagulación. Y aquella que es idiopática se presenta casi en un tercio de los pacientes y en estos pacientes hay que descartar mastocitosis o algún tipo de anafilaxia tardía como alfagal, por trigo. Perdón. Entonces aquí tenemos ya las causas de anafilaxia, como ya lo vimos, mediadas por los diferentes mecanismos. Las que son mediadas por IgE, vemos que los círculos más grandes es porque son más frecuentes, ¿ok? Entonces puede ser por alimentos, medicamentos o veneno de abeja, avispa u hormiga. También puede estar en esta clasificación por líquido seminal, aeroalergenos, látex o contraste. En las no mediadas por IgE principalmente van a ser medicamentos y también los medios de contraste. Cuando está involucrado un mecanismo no inmunológico, aquellos factores físicos, el alcohol o medicamentos, y los idiopáticos, como ya lo habíamos mencionado previamente, hay que descartar que un paciente no tenga mastocitosis. Y las causas principalmente en niños van a ser los alimentos como la leche, el huevo, el trigo y el cacahuate. Y en los adultos, en Estados Unidos, el cacahuate principalmente, como vimos en el Congreso en Anaheim, toda la respuesta a anafilaxia era cacahuate. Entonces, también los frutos secos. Y en Asia principalmente van a ser los pescados, digo, y los mariscos. Los venenos principalmente van a estar involucrados abeja, avispa y hormiga. Y los medicamentos, principalmente antibióticos, y los AINES que se ha relacionado como una causa de mortalidad en anafilaxias graves. Entonces, este estudio que también se realizó en un centro, en un hospital, en el cual fueron 239 pacientes y se evaluaron durante 3 años, querían ver cuál era la etiología más frecuente de anafilaxia. Y aquí encontraron que principalmente en bebés y preescolares fueron los alimentos, principalmente huevo, leche y frutos secos. En la etapa escolar, las legumbres y los frutos secos, y los medicamentos principalmente en niños y adolescentes. Principalmente en este estudio, pues lo relacionado más a los antibióticos que a los AINES, y la picadura de venenos, que como vimos en el cuadro que viene en el de la UAU, fueron los principales, que eran los círculos más grandes. Entonces, aquí también concuerdan que son las causas más frecuentes de anafilaxia. ¿Cuáles son los cofactores que a los cuales un paciente que puede tener para que su anafilaxia se agrave un poco más? Pues principalmente se van a dividir por grupos de edad. Por ejemplo, los niños, pues no vamos a identificar, o sea, el niño no te puede decir qué es lo que siente, entonces eso es un cofactor importante. En los adolescentes, porque hay muchos factores, por ejemplo, ya empiezan a tomar, son un poco más rebeldes, entonces es algo que puede aumentar la gravedad de anafilaxia. En las embarazadas por el uso de antibióticos, también así como en los adultos por la polifarmacia. Cuando hacen ejercicio puede agravarse, cuando tienen alguna infección, el estrés, el jet, el cambio de la rutina o el síndrome premenstrual también se relacionan como cofactores. Y en las enfermedades concomitantes que pueden aumentar la gravedad de la anafilaxia son enfermedades alérgicas principalmente, psiquiátricas, enfermedades cardiovasculares que usen algún medicamento como metabloqueadores o IECAS, y la mastocitosis. Entonces también nosotros, como ya lo habíamos comentado, los medicamentos, el alcohol, las drogas, influyen como cofactores. Entonces, esos fueron los cofactores que se relacionaron más como gravedad para que la anafilaxia sea más grave, perdón.
Entonces, es un registro que lo pueden buscar en internet que se llama anafilaxia.net. Ese es un registro europeo diario que aquí ponen por país cuántos casos de anafilaxia tienen. Hasta el día de ayer en Europa habían 13.115 casos de anafilaxia y los cofactores más importantes para que esta sea grave son principalmente enfermedades psiquiátricas, que tenga mastocitosis, que sea hombre, que el ejercicio y los medicamentos. Aquí había discrepancias y aún los YECAs o los betabloqueadores pueden ser como cofactores para gravedad, y el veneno de abejas. Entonces, esto es algo muy frecuentemente que vemos, y este es un registro de pacientes que han tenido anafilaxia por vacunas. Es un riesgo que siempre nos pueden preguntar los pacientes. Entonces, del 2009 al 2011 se aplicaron en Estados Unidos cerca de 26 millones de vacunas, principalmente la más frecuente fue influenza. Entonces, fueron nada más 33 casos de anafilaxia durante estos 3 años. Y el riesgo de tener anafilaxia es de 1.3 casos por millón de vacunas aplicadas. Entonces es más fácil sacarse la lotería que es tener una anafilaxia por una vacuna. Y recientemente, ahorita que tuvimos la pandemia, pues los casos de anafilaxia por Pfizer fueron de 66 casos por 5 millones más o menos de aplicaciones de vacuna. Y en Moderna fueron 47 casos por 2.5 millones de aplicaciones. Esto debido a que Pfizer fue la que más se aplicó. Y la estratificación, fue la tesis de Eduardo Buch Rosado durante el año pasado, la estratificación del riesgo de anafilaxia y los componentes de la vacuna del COVID en la población general. Entonces él lo clasificó, bueno, aquí se clasificó como riesgo alto, medio y bajo de tener una reacción anafilaxia a la vacuna. Entonces, la que más frecuentemente hubo en la tesis de Eduardo fue el riesgo bajo, que fueron la mayoría de los pacientes, y aquí eran pacientes que nunca habían presentado anafilaxia en su vida y no lo presentaron. El riesgo medio era cuando este paciente ya había tenido algún tipo de anafilaxia con cualquier factor, y en este caso fueron 65 pacientes, y el riesgo alto eran pacientes que habían tenido anafilaxia previa con componentes como el polietilenglicol y el polisorbato 20 y 80, que principalmente son pacientes con quimioterapéuticos. Y aquí fueron 5 pacientes de las 600 encuestas que se realizaron a mayores de 18 años. Otras causas de anafilaxia, el síndrome de Pancake. Este fue un artículo que se publicó de un reporte de caso de un niño de 10 años que tenía asma, alergia a cacahuate y alergia al ácaro. Era un paciente que frecuentemente tenía cuadros de anafilaxia y no encontraban la causa. Entonces, al hacer un diagnóstico molecular, encontraron que este paciente tenía alergia al ácaro ciro, que es el ácaro de la harina. Y como tratamiento en este caso fue el almacenamiento de los alimentos en refrigeración, y el paciente comenzó con inmunoterapia para este ácaro ciro. Después de 3 años de tratamiento, el paciente ya toleraba los productos de harina a temperatura ambiente. Entonces este es un caso importante que tenemos que conocer por si nos llega a tocar algún paciente que no identifiquemos causas, hay que pues tenerlo en mente. Y ese se presenta principalmente en climas tropicales y subtropicales. No hay predominio de sexo, y estos pacientes pueden tener antecedentes atópicos, como vimos el caso del niño de 10 años que tenía asma y alergia al cacahuate. El desarrollo de los síntomas es de 10 minutos hasta 240 minutos después de la exposición, y los factores de riesgo, como ya lo dije, algún tipo de atopia, alergia a los ácaros y la ingesta de la harina de trigo que está contaminada, principalmente con más de 1 miligramo de alérgeno de ácaro, que es equivalente a 500 ácaros por miligramo de harina. Otra causa de anafilaxia es el por alfa-gal, que es un oligosacárido que se encuentra en la carne, que es la galactosa alfa 1,3 galactosa, que se encuentra en carne, vísceras de vaca, cerdo y cordero, y está ausente en el pollo y en el pescado. Debe de haber previamente una picadura de garrapata para que se pueda producir esta inmunoglobulina específica contra el alfa-gal, y después de consumir carne roja se presentan los síntomas principalmente de 3 a 6 horas después de la ingesta, y se ha relacionado que esta anafilaxia se puede presentar después de la administración del cetuximab, que es un anticuerpo monoclonal para el cáncer principalmente de colon.
Y alergia al trigo dependiente del ejercicio físico. Este principalmente es por la omega 5 gliadina, que ese es el alergeno principal del trigo, el TRIA19, y este va a ser el responsable de este tipo de anafilaxia. Es un desafío diagnóstico porque el paciente por sí solo, por comer la harina, no va a presentar la anafilaxia, sino que debe presentar ejercicio para que se active la transglutaminasa tisular y principalmente, perdón, desde la primera hora hasta las 4 horas después de que el paciente ingirió los alimentos y hace ejercicio, puede presentar la anafilaxia. Entonces, la patogénesis es porque hay un cambio en la osmolaridad y permeabilidad intestinal y también cambios en el pH y se pueden presentar o se puede agravar por distintos cofactores como el consumo de alcohol, AINES, el ejercicio, el estrés y la menstruación. Entonces, el diagnóstico principalmente es clínico. Y hay criterios de anafilaxia que están en la guía de la UAU de 2020, que la primera definición que tienen es el comienzo agudo de minutos a horas con compromiso simultáneo de la piel o las mucosas, y al menos uno de los siguientes, que principalmente es un compromiso respiratorio, síntomas gastrointestinales y presión arterial baja o síntomas de daño de órgano específico. Entonces, para la definición para saber que estamos ante una presión arterial baja, pues hay distintos valores dependiendo de la edad del paciente, principalmente en niños cuando la sistólica está debajo de 70, y de 1 a 10 años está la fórmula que es 70 más la edad por 2, y debe estar debajo de ese valor, y en niños mayores de 11 años con que esté debajo de 90, o en adultos también. Y la segunda definición, aquí no está involucrado principalmente la piel, porque en un 20% de los pacientes no puede haber involucro, o sea, puede no tener involucro de la piel. Entonces, es una insaturación aguda de hipotensión, broncoespasmo o edema laríngeo, después de la exposición a un alérgeno conocido. Entonces, aún con ausencia, como ya lo había dicho previamente, sin compromiso de la piel. Entonces va a haber distintas escalas de gravedad que van a haber en distintos artículos. Aquí tenemos, por ejemplo, este que viene en el artículo de la UAU, que lo define por distintos grados. Aquí son 5 grados. Y aquí lo importante es que a partir del grado 3 es cuando ya estamos ante una verdadera anafilaxia. Y aquí es cuando ya tenemos la obligación de administrar adrenalina. Y aquí ya tenemos el involucro, por ejemplo, de algún órgano como cutáneo, respiratorio o la conjuntiva, junto con lo gastrointestinal, uterino o también cardíaco. La otra definición la otra escala es la de Brown, que esta, bueno, en lo personal a mí me gusta más, se me hace un poco más sencilla, que aquí, por ejemplo, el grado 1 o leve, nada más está involucrado la piel y los tejidos. En el moderado o grado 2 ya hay alguna afectación respiratoria, gastrointestinal o cardiovascular, no tan grave como en el 3, que ya va a haber un compromiso neurológico, hipotensión o hipoxia. Entonces, aquí tenemos otra escala de gravedad de anafilaxia. Esta principalmente es perioperatoria y esta es similar a la de Brown, nada más agregan el grado 4, en el cual ya es el paro cardiorrespiratorio. Y vamos a hablar acerca de unas presentaciones atípicas. Es el síndrome de Kunis, que esta es una emergencia potencialmente mortal, que es un síndrome coronario agudo en el contexto de reacciones alérgicas o anafilácticas. Y aquí principalmente va a haber una reacción alérgica en la cual se van a liberar mediadores en los mastocitos o basófilos, y estos van a actuar inmediatamente en el corazón. Se han demostrado que hay receptores de histamina en la capa íntima y en las coronarias. Entonces, cuando está esta reacción anafiláctica, si un paciente no tiene una enfermedad coronaria previa, va a tener una angina alérgica vasospástica. En el grado 2, si el paciente ya había tenido previamente algún infarto o alguna enfermedad coronaria, pues sí va a presentar un infarto de miocardio. Entonces, esto principalmente por la ruptura de ateromas, que son por la agregación plaquetaria y liberación de enzimas por los macrófagos. Y la tercera, o sea, el tercer cuadro que puede pasar es una trombosis del stent, principalmente por los eosinófilos. Entonces, esta es una condición de emergencia y con frecuencia no se reconoce porque actúa igual o se presenta igual que un infarto agudo al miocardio. Y aquí la adrenalina está contraindicada y el tratamiento que se da son los esteroides.
La segunda causa es la miocardiopatía. Bueno, otra presentación atípica es la miocardiopatía de Takotsubo, que este es el síndrome del corazón roto, como ya lo conocemos previamente. Y este principalmente es una miocardiopatía de estrés durante el episodio de anafilaxia y principalmente al momento de administrar la adrenalina. Entonces, esa va a causar una disfunción o una hipocinesia de los segmentos apicales con una hipercontractilidad de los segmentos basales. Y lo que va a dar lo que va a aparecer el síndrome de Takotsubo, la miocardiopatía, es como si fuera es como, es una cajita o ¿cómo decirlo? Como un barril en el cual ahí cazaban o atrapaban a los calamares. Entonces es la forma que da la miocardiopatía de Takotsubo. Y los paraclínicos que vamos a solicitar principalmente va a ser la triptasa, que esta es una proteasa de serina que se encuentra en los mastocitos y basófilos, y este es un marcador de activación de los mastocitos. Entonces, este empieza a aumentar a los 15-20 minutos y tiene una vida media de 2 a 3 horas, y los valores normales es debajo de 11.4. Entonces, el tiempo óptimo para tomar la triptasa va a ser al momento de la anafilaxia, a los 15-20 minutos y a las 2 a 3 horas, y también se puede tomar a las 24 horas para tener un reporte basal. Entonces, también hay una fórmula que viene en la guía de anafilaxia, que es la triptasa basal por 1.2 más 2, y esto es lo que nos va a dar los valores para nosotros saber cuáles son los valores de activación de los mastocitos. Otro mediador va a ser la histamina, que este es el mediador principal en la anafilaxia. La desventaja que tenemos con este es que la vida es demasiado corta, más o menos a la hora ya no vamos a encontrar estos valores. La vida media es de 20 minutos, pero a la hora ya no podemos encontrar estos en sangre. Y estos son otros, realmente son distintos, pero no son tan aplicables. Por ejemplo, la N-histamina, que podemos pedir en orina. Si batallamos al solicitar la triptasa, va a ser más difícil pedir todos estos marcadores, interleucinas, etc. Entonces, por cuestiones académicas, lo que más podemos solicitar es la triptasa. Y el tratamiento principalmente, como ya lo conocemos y puede sonar tan fácil, decir que la adrenalina, pues no mucha gente lo sabe. Entonces, principalmente hay que identificar que estamos ante un cuadro de anafilaxia. Esta es una mnemotecnia que venía en un artículo que dice que es rápido para poder identificar que estamos ante un cuadro de anafilaxia, que es el rash y mucosa, la vía aérea y respiratoria, los pulsos, investigar cuál fue la causa y pacientes que tienen diarrea y alteraciones en el tracto gastrointestinal. Y yo agregaría la O de rápido de hora, le pone la adrenalina. Entonces hay que tener un plan escrito con todos estos pacientes, saber que la vía de administración es intramuscular y no intravenosa, porque esto es causa frecuente que nos interconsultan aquí en el servicio, que ya llegamos, ya les pusieron la adrenalina y son pacientes que ya tienen un ataque arritmia. Y la posición principalmente para aumentar el retorno venoso va a ser la posición de Trendelenburg. Y esta no está aconsejada en pacientes que tienen vómito o que tienen dificultad respiratoria. Si estamos ante una paciente embarazada, lo que se recomienda es ponerla en decúbito lateral izquierdo. Entonces, el ABCD ante cualquier cuadro de anafilaxia, hay que saber, bueno, principalmente la vía aérea, la respiración, la circulación, si el paciente está desorientado, y la exposición. Esto es, ante cualquier urgencia que tenemos, es lo primero que tenemos que evaluar. El medicamento, el MVP, el caballo de batalla para nosotros va a ser la adrenalina, el cual es un agonista no selectivo de los receptores adrenérgicos, y este va a actuar con su receptor beta 2, va a provocar broncodilatación. El receptor beta 1 va a aumentar el gasto cardíaco, tiene efecto inotrópico y cronotrópico, y el receptor alfa 1 va a aumentar el retorno venoso y la vasoconstricción. ¿Y cuál es la dosis que? La forma de administración de la... ¿No? ¿No qué? Ah, ya. Ok, la parte de arriba. Ujú. Qué bueno. Y bueno, la dosis del medicamento va a ser 0.01 miligramos por kilo de peso corporal hasta una dosis máxima de 0.5, y esto lo vamos
la forma de administración va a ser dependiendo del peso del paciente. Si estamos ante un niño menor de 10 kilos, se va a utilizar esta fórmula, 0.01 miligramos por kilo de la adrenalina en una dilución de 1 en 1000. De niños de 1 a 5 años, desde 0.15 miligramos por kilo. De niños de 6 a 12 años, 0.3 miligramos por kilo, 0.3 mililitros. Y en adolescentes y adultos ya vamos a utilizar la dosis que conocemos de 0.5. Los autoinyectores, pues puede sonar muy bonito y de hecho eso también lo vimos en el Congreso de Anaheim, que llegábamos, estaban promocionando los autoinyectores y como éramos de México nos decían que pues realmente nos hacían el feo y eso lo pude ver con Raquel porque no, aquí no llega. Entonces, pues suena bonito saber que existe esto, pero no hay tanto acceso en la mayoría de los países, solamente el 30% de los países de los 195 que hay no tienen, solamente tienen estos el EpiPen. Entonces lo que aquí tenemos en el centro es el kit de adrenalina, el kit de anafilaxia, que pues bueno, nos ha ido muy bien y a los pacientes se sienten muy tranquilos cuando se los ofrecemos. ¿Y cuándo, dónde y cuántas veces hay que administrar adrenalina? Ese se aplica en la región de manera intramuscular, en el muslo, en la región medio anterolateral. ¿Por qué? Porque ahí va a haber una absorción más rápida. La adrenalina se debe administrar en cuanto nosotros identifiquemos que ya estamos ante un paciente que tiene anafilaxia y entre más rápido lo administremos, le va a ir mucho mejor al paciente y vamos a evitar que tenga reacción bifásica. La dosis se puede administrar cada 5 a 15 minutos y los pacientes que se administran más de 2 o 3 dosis tienen, ya se puede iniciar una infusión intravenosa de adrenalina. Y este tipo, el porcentaje de los pacientes que no responden a la segunda o tercera dosis es del 2 al 3%. Entonces, la vía intravenosa, que esto fue una sesión que tuvimos el año pasado, me parece que la dio Karen, de un paciente que la administraron de manera intravenosa, tuvo una taquiarritmia supraventricular y el paciente se tuvo que cardiovertir, pues esto es muy común y lo vemos muy frecuente en la práctica, mucho más en pacientes que están en quirófano. Entonces, no se recomienda como tratamiento inicial la dosis de adrenalina intravenosa, y sí existen protocolos de infusión, pero ya cuando el paciente no responde a las primeras dosis intramusculares. Entonces la administración IV se asocia a taquiarritmias, hipertensión severa, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Los pasos de anafilaxia principalmente va a ser tener un plan escrito en los pacientes, identificar cuál fue la causa de anafilaxia. Ya estamos ante el paciente, hacer el ABCD como ya lo habíamos visto previamente y administrar la adrenalina. Ya si no nos responde el paciente en la segunda o tercera aplicación de adrenalina, ya podemos empezar con la fluidoterapia y además iniciar la adrenalina intravenosa. Y la segunda línea del tratamiento, esto viene en la guía del 2020 de la UAU. En pacientes que tienen broncoconstricción se pueden administrar, por ejemplo, salbutamol. Esto es muy común que vemos que los pacientes ya llegamos y ya les habían dado 1 o 2 dosis de hidrocortisona. Entonces, esto es muy controversial. De hecho, hay mucha discrepancia en que el uso de corticosteroides puede prevenir una reacción bifásica. Y es muy común este uso. Entonces, hay que nosotros como alergólogos o cuando vamos a una interconsulta, hay que educar pues a los residentes o a los médicos con los que vamos de que la administración principal de tratamiento para anafilaxia va a ser la adrenalina. Y el uso de antihistamínicos, aquí se maneja como segunda línea, pero la guía recientemente ya lo publicó que es un medicamento de tercera línea. Principalmente nos va a ayudar en cuanto a los síntomas cutáneos. Y si administramos, por ejemplo, los de primera generación que son intravenosas, tenemos el riesgo de que el paciente pueda hipotensarse un poco más. Y la anafilaxia bifásica se va a presentar principalmente en las primeras 6 a 12 horas. Y de estas que se presentan, solamente el 20 al 30% son unas verdaderas reacciones bifásicas. Entonces, puede ser de 6 a 12 horas principalmente. La mayoría o el 50% suelen ser durante este tiempo, pero pueden ser hasta durante 3 días después de la anafilaxia. Entonces, eso lo tenemos que saber o decir nosotros al paciente que puede llegar a presentar otro tipo de reacción para cuando se vaya de egreso que tenga su adrenalina. Entonces, las causas más comunes de que el paciente pueda presentar una reacción bifásica es el retraso en la aplicación de la adrenalina y que sea una dosis insuficiente o que no se administró principalmente. Los factores de riesgo, los alérgenos de liberación continua, por ejemplo, los alimentos, medicamentos también que se están administrando,
que el paciente haya requerido más de una dosis de adrenalina y que la gente sea desconocida. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a vigilar a los pacientes? Diferentes guías mencionan diferentes tiempos, pero pues bueno, esto es lo que me pareció a mí más aplicable, que son 4 horas después de la última aplicación de adrenalina si el paciente se encuentra bien y si solamente fue una dosis de adrenalina. 6 horas si el paciente tiene riesgo de reacción bifásica, como ya los habíamos visto aquí, más de una dosis de adrenalina o que sea la gente desconocida. Y la aquí menciona que pueden ser 6 a 8 horas si el paciente tuvo compromiso respiratorio y de 12 a 24 horas si hubo hipotensión. Entonces, antes de dar de alta al paciente, pues hay que evaluar el riesgo de presentar una reacción bifásica y además siempre se tiene que ir sabiendo que se puede volver a presentar y que se tiene que aplicar adrenalina al sol. Entonces aquí también vienen 2 horas si el paciente se aplicó una dosis de adrenalina y ya no tiene ningún otro síntoma, además tiene autoinyectores en casa, bueno, que en este caso pues sería nada más la adrenalina, y 6 horas si el paciente requirió más de 2 dosis de adrenalina y tiene riesgo de reacción bifásica o ya tuvo una reacción bifásica previa. Y 12 horas hasta 24 horas si el paciente, por ejemplo, nos llega en la noche o el paciente vive muy lejos y no tiene acceso a algún hospital o alguna clínica, al paciente sí hay que vigilarlo durante un día. Si tiene además enfermedades como asma, reacciones alérgicas, alguna arritmia, una mastocitosis, sí se prefiere dejar al paciente en vigilancia al menos durante 12 a 24 horas. Y personas, pues como dije, llegaron en la madrugada o que viven muy lejos, a estos pacientes sí hay que dejarlos en vigilancia. Y ya para que el paciente se puede ir, pues hay que darle todas las indicaciones por si llega a presentar un cuadro de anafilaxia en su casa, que principalmente es un plan escrito, que es el que damos aquí en el Centro Regional de Alergias. Informar al paciente que identifique la causa, saber cuál es el motivo por el cual tuvo la anafilaxia. Y como ya lo dije, tener el plan escrito, que el paciente lleve su kit de adrenalina y principalmente aconsejar a la familia, porque el paciente a veces por la desesperación, pues te bloqueas o no sabes la forma de administrar adrenalina. Entonces, o si son niños, educar a los papás de cómo cuál es la forma adecuada de administrarse y decir que siempre ante cualquier cuadro de anafilaxia tienen que acudir aquí al hospital. Y bueno, me pareció bonito, lo publicaron en Canadá, que cuando hay que identificar un paciente que tiene anafilaxia, hicieron esa mnemotecnia que es FAST, que es, por ejemplo, en la cara identificar si tiene abones, si tiene angioedema, la vía aérea si ya empiezan con edema laríngeo, sensación de cuerpo extraño, en el estómago con cólico o diarrea, y evaluar el cuerpo completo. Si el paciente ya tiene alguna alteración en alguno de estos pasos, pues tienen que acudir a hablar al 911 y aplicar la adrenalina. Y bueno, ya como conclusiones, eso es importante, que muchos saben identificar la anafilaxia, pero no muchos saben cómo tratarla adecuadamente. Aquí nada más puse como amar y querer no es igual, ¿no? O sea, mucha gente no sabe qué es lo que tiene este paciente, pero lo tratan de una manera pues que no es la correcta. La adrenalina es nuestro caballo de batalla para la anafilaxia. Los antihistamínicos y los glucocorticoides son causa de mucha controversia en cuanto al manejo, porque principalmente eso es lo que vemos cuando va un paciente a alguna farmacia, es lo principal que le dan. Siempre dar un plan descrito a los pacientes, estar al pendiente de que no vayan a tener alguna reacción bifásica y tener una adecuada educación a los pacientes y a los familiares, dependiendo si es niño, o también a los familiares y que acuden con su esposo, con su abuelito, lo que sea, tienen que saber que esto pues, puede terminar con la vida. Y esto da un gran impacto en la vida de los pacientes. Y pues ya sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, para contestar.